Atención amigos de Videos Mundo, Taiwán activa sus sistemas de defensa. Ya prácticamente la isla se prepara para la guerra, así lo informa el Ministerio de Defensa de este país. Recordemos que China tiene rodeada y bloqueada a Taiwán. Sin duda, conforme pasan las horas, las tensiones incrementan. Esta situación obliga a que la llamada provincia rebelde de China active toda su artillería bélica. Pero a ver, a continuación escuchemos el anuncio del Ministerio de Defensa de Taiwán y así también las repercusiones y los análisis de este momento muy tenso. La República Popular China ha disparado múltiples misiles Dongfeng hacia las aguas del noreste y sudeste de Taiwán a partir de la 1:56 p.m. del jueves. Hemos activado sistemas de defensa relevantes, monitoreando la situación y fortaleciendo la preparación para la guerra. El ministerio condena tal acto irracional de dañar la paz y la estabilidad de la región. Chema Gil es el codirector del Observatorio Internacional de Seguridad. ¿Qué tal, Chema? Buenos días. ¿Cómo hay que analizar? Hola, ¿nos escuchas? Sí, perfectamente. Perfecto, mucho retardo, pero bueno, lo vamos a solventar. Lo primero, ¿cómo hay que analizar esa operación militar que ha empezado ya? ¿Podemos considerar que la voluntad ahora mismo de China es cercar Taiwán? Pues en estos momentos China lo que ha hecho es una sobreactuación. Es verdad que la visita de Nancy Pelosi pues, es una provocación para ellos, pero hay que tener en cuenta que todos los años varios representantes de los congresistas, senadores, visitan Taiwán. ¿Por qué Pelosi? ¿Por qué la visita de Pelosi levanta especiales ampollas dolorosas para China? Hay que recordar la experiencia vital, política, personal, que ahora termina, su ciclo de vida política termina ahora con Pelosi. Pelosi ha sido una mujer muy corajuda, muy potente, una política que además cuando se produce el escándalo de la matanza de Tiananmen, fue capaz de colarse en Tiananmen y desplegar una pancarta defendiendo la democracia, que en fin, conllevó una operación policial, etcétera. Por lo tanto, la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes, pero también por ser Nancy Pelosi, es algo que levantaba ampollas para China. Y yo creo que China, además, que está teniendo problemas internos económicos importantes, demandantes que vienen de las nuevas procesos de pandemia y demás, yo creo que ha buscado un enemigo externo para exacerbar el sentimiento nacionalista, algo muy viejo en estos regímenes totalitarios. Por lo tanto, Chema, hay que entender esto más como una inflamación que no como un paso adelante de China para intentar maniobrar de alguna manera sobre Taiwán. China desde luego tiene el ojo puesto en la joya. Pensemos que cuando los portugueses descubren Taiwán la llaman la isla Formosa, la isla hermosa. Es una joya, pero es que es una joya geopolítica y sobre todo geoestratégica por la posición que ocupa. Y hay que tener en cuenta que la nueva geopolítica mundial va a pivotar sobre el eje Asia-Pacífico. Taiwán se ha convertido en el principal país productor de semiconductores. Por lo tanto, es un país fundamental para el desarrollo de nuevas tecnologías, de determinadas tecnologías en el contexto internacional. Es una isla deseada, un estado deseado, pero lo cierto de verdad es que no ha conseguido el reconocimiento internacional como estado. Apenas 14 países. En todo el conjunto de Europa, solo la ciudad del Vaticano, el Estado del Vaticano, es el que reconoce la soberanía de Taiwán sobre su territorio. Apenas 14 países más los reconocen, está fuera de los organismos internacionales y por lo tanto seguramente China aprovechará en cualquier momento y no con acciones bélicas importantes. Tengo la impresión, China es bastante más paciente para todo eso y solucionar de una vez por todas lo que se quedó sin resolver cuando, como consecuencia de la guerra civil entre el Kuomintang y el Partido Comunista Ruso, que definitivamente el Kuomintang salió como gobierno de la República Popular de China, salió y se instaló en Taiwán. Estas cuestiones sin resolver, la propia participación o el propio poder que ejerció Japón sobre Taiwán y demás, todo esto conforma una historia muy complicada donde Taiwán aparece como un elemento geoestratégico de primer orden mundial
y desde luego China no va a dejar. Lo de estos días es una sobreactuación. Estamos hablando de, yo ayer veía algunos titulares al borde de la Tercera Guerra Mundial. No, la Tercera Guerra Mundial, ojalá y no ocurra nunca, pero no va a devenir, y mucho menos estando Pelosi dentro de la isla de Taiwán. Ahora mismo la seguridad internacional, y en particular la de Europa, se va a ver mucho más concernida por lo que está pasando en el ámbito del terrorismo internacional después de la captura de al-Zawahiri y todo lo que está pasando en África, se va a ver mucho más concernida, desgraciadamente, por ese terrorismo yihadista internacional, más que por lo que está ocurrido en Taiwán, sin que debamos perder la mirada en el mar de China. Tenemos que tener una mirada holística, tenemos que mirar el mundo en su complejidad para poder entenderlo y para poder hacer que España y Europa estén como deben estar en el contexto internacional. Para eso te necesitamos. Chema, pues me voy a quedar con esto que nos estabas comentando. ¿Tendrá consecuencias la muerte de al-Zawahiri por parte de Estados Unidos en Afganistán? Sí, va a tener consecuencias. Y parece que lo digo muy categóricamente. Al-Qaeda no ha dejado de crecer en el ámbito africano, ha provocado toda una serie de franquicias en el ámbito africano, desde el Cuerno de África hasta la costa atlántica, ha generado grupos tremendos, ha promovido golpes de Estado, se producen atentados semanalmente con cientos de muertos, de los cuales no hablamos en los medios de comunicación europeos. Casi parece que es que el terrorismo yihadista ha desaparecido, porque desapareció en Siria, nada más lejos de la realidad. No estamos contando los centenares de muertos que están causando, los territorios con los que se están quedando en África, que además suponen una amenaza directa a nuestra frontera sur, a ese objetivo foco sur que se estableció en la cumbre de la OTAN. Solo decir una cosa: al-Zawahiri, cuando se crea Al-Qaeda en el Magreb Islámico, que es la franquicia más cercana, que antiguamente era el grupo salafista para la predicación y el combate de Argelia, pero cuando se crea como franquicia de Al-Qaeda, dice una frase, y la recuerdo literalmente: conviértanse en la espina clavada en la garganta de los infieles españoles y franceses y en la garganta del gobierno apóstata de Marruecos. Por lo tanto, tenemos un futuro un poco inquietante. Los tiempos en Al-Qaeda son más lentos que en el Daesh, porque además uno de los que suenan, dos que están sonando de forma más potente, es Ajran al-Maghrebi, y es alguien que conoce muy bien España y no para bien. Pues nada, nos quedamos con este análisis inquietante, Chema, tampoco te voy a engañar. Gracias. Es inquietante, pero no tomemos disgustos, que estamos en verano y estamos en un sitio precioso como este, histórico. Ya te veo. Gracias, Chema, como siempre. Bien, ahí tenían, amigos, el análisis, importantes elementos, un enfoque tanto diferente, pero a ver, ¿qué opinan ustedes sobre el tema central, donde Taiwán activa sus sistemas de defensa frente a las maniobras militares que viene ejecutando el gigante asiático China? Además, Taiwán, por lo que se ve o por lo que se escucha, ya se declara en estado de guerra. Déjenme sus comentarios al respecto. Para finalizar, amigos de Videos Mundo, no olviden suscribirse al canal y así también activar la campanita de notificaciones. De esta forma les llegará todo el contenido urgente del acontecer mundial.